China cuenta con el 19% de la población del mundo, un 9,3% de su Producto Bruto Interno y un gasto en defensa que está estimado en 119.000 millones de dólares, lo que representa el 7% del total mundial. Los analistas del Pentágono consideran que la cifra del gasto militar real es el doble. Las Fuerzas Armadas chinas, con 2.300.000 efectivos, son las más numerosas del mundo. Permanentemente están impulsando un incremento importante de sus capacidades militares, lo que suscita preocupación especialmente en la India y en los países del sureste asiático, alarmados por su política expansionista en el área del mar de la China Meridional. Y es el hecho de que China, desde 1979, que mantuvo una muy corta guerra fronteriza con Vietnam, no ha tenido grandes enfrentamientos armados. Y eso ha llevado a que aquel país comience a aprender o a imaginar hipótesis de guerra basado en guerras ajenas y no en alguna propia. Eso me parece un punto interesantísimo. Una de las cuestiones más interesantes, justamente que yo exponía sobre el hecho de que China está aprendiendo lecciones de guerras ajenas y no de las propias, sobre todo en estos tiempos tan modernos, ¿no? Y pone especial atención a la guerra de Kosovo, porque ellos temen que los pretextos, sean válidos o no, que se utilizaron en ese momento para atacar las fuerzas serbias en la cuestión Kosovo, sobre pretexto de proteger a civiles, se han aplicado en 3 grandes regiones que tiene, por supuesto, China alrededor de su propio territorio. Por lo tanto, cualquier conflicto en el mar de la China Meridional podría llevar a las fuerzas navales del mundo al borde de la guerra. La gran militarización de la región es motivo de creciente preocupación en Asia y en la comunidad internacional en general. Además de los países de la ribera como Vietnam, Filipinas, Brunei y Malasia, quienes miran con desconfianza el avance militar de China, Filipinas y Vietnam piensan que este país es un país peligroso y critican a Pekín sobre los supuestos objetivos pacíficos de su capacidad militar y sus constantes gastos en defensa. Está bastante claro por la forma en que se expresan los dirigentes, los líderes chinos. La intención inicial es defender su estabilidad y su crecimiento para la República Popular China. Te recuerde, ahí vale la pena la digresión, que el ejército chino, el ejército popular chino, es dependiente del Partido Comunista y no del gobierno, no del presidente o del gobierno de la República China. Lo dicho por los dirigentes al mencionar o al hablar de su desarrollo militar está claramente orientado a asegurar su capacidad de desarrollo. La preocupación por el mar de China Meridional y el ascenso de este país ha dado lugar a un replanteamiento significativo de la política exterior de los Estados Unidos y ha alterado las relaciones de fuerzas en la región. Barack Obama, en su discurso ante el Parlamento australiano en noviembre de 2011, señaló que Estados Unidos desempeñará un papel más amplio y a largo plazo en la configuración de esa región en el futuro. Además, China ya forma parte del reducido número de países que cuentan con portaaviones que fueron comprados por el gobierno de Hu Jintao a Ucrania, especialmente el buque Baryab, que comenzó a navegar en 2011 bajo el nombre de Xilang. Según datos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, China estaría construyendo portaaviones totalmente revolucionarios y con una tecnología más avanzada que la propia de los norteamericanos.
En ese espíritu expansivo y de presencia fuera de los límites territoriales de China es donde la Armada juega un papel muy importante. China tiene una política de crecimiento muy claramente explicitada. Deng Xiaoping puso primero la economía y después el crecimiento de la defensa, y esto empezó a producir sus frutos a comienzos digamos a fines de los 90, con un crecimiento muy destacable. China ha crecido no solamente en su inversión en materiales de la defensa, sino también en tecnología para producir elementos de la defensa. De todas formas, hay algunas cosas de lo que está gastando en adquisición de sistemas de armas de China que son llamativas. Por ejemplo, el hecho de que haya votado un Carrier, portaaviones. Es un portaaviones, si bien es un portaaviones viejo, ha sido totalmente rehecho con tecnología nueva. Es un portaaviones de origen ruso que fue comprado inicialmente para hacer un casino flotante en Macao, y bueno, y posteriormente fue transformado a lo que es hoy su primer portaaviones. Según Li Shaoxing, portavoz del Parlamento, la idea es equiparar el desarrollo económico con el desarrollo militar, pero siempre bajo un carácter pacífico, no ofensivo. Por su parte, en uno de sus discursos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aliado estratégico de China, anunció una producción militar en los próximos 10 años que tendrá un costo superior a los 700.000 millones de dólares, que reforzará a su ejército, el ruso, claro. Bueno, la preparación militar china hoy en día ha avanzado muchísimo si uno la compara con la de las últimas décadas. China ha sido, históricamente, un comprador de material bélico por excelencia, sobre todo, inicialmente, de fuente rusa. Es decir, si nos remontamos a finales de la década del 40, encontraremos que cómo Rusia comenzó a apoyar a China, incluyendo en algo tan sensible como es el desarrollo nuclear. Esto posteriormente se transformó también en una transferencia paulatina de tecnología, que es lo que China pretende para poder desarrollar su propia industria de armamento sin ningún tipo de dependencia exterior. Estados Unidos sabe que China sigue creciendo a pasos agigantados y que es probable que en el 2030 pueda desplazarlos del primer lugar como potencia más poderosa del mundo. Además, aparece otro actor en escena, que es Rusia, que está creando una de las industrias militares más grandes de las últimas décadas y se convierte en un competidor directo de los Estados Unidos. Por eso, muchos documentos militares del Pentágono señalan a ambos países como los futuros enemigos. China ha hecho un gasto muy importante, tiene un crecimiento marcado del año pasado a este año. Hoy gasta casi el 50% de lo que gasta Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos gastó en el 2011 711.000 millones de dólares, creo que en el 2012 va a gastar 800.000 millones de dólares. China está gastando más o menos la mitad, 350.000 millones de dólares. Por este motivo, todos los movimientos militares y de inteligencia que llevan a cabo tanto los Estados Unidos como la OTAN buscan frenar los avances chino y ruso, y de esta manera intentar destruir la alianza casi natural que existe entre estos dos países, que tienen muchos intereses en común. Por un lado, aún persiste la construcción del escudo antimisiles en la vieja Europa Oriental, y por otro, el avance del cerco por la parte asiática, donde Rusia tiene la mayoría de sus fronteras y China posee un espacio de desarrollo natural. Hay un interés principal que es el de los países vecinos, es decir, su área, llamaríamos así, de influencia inmediata. Esto está claramente especificado en sus intereses, por ejemplo, sobre el mar del sur de China. Lugar que creo yo es uno de los lugares que tienen mayor riesgo de conflictos accidentales. China pretende una zona del mar que excede lo que la Convención de la Ley del Mar
otorga a los países ribereños en términos de la zona económica exclusiva o su mar territorial, e incluye las aguas territoriales de otros países de la región. En este conflicto, básicamente sustentado por la demanda simultánea de grupos de islas como son Spratly Island y Parcel Island, para poner dos ejemplos importantes, son reclamados en estos casos, sin especificar cuáles, por Filipinas, por Indonesia, por Vietnam, por Brunei, por Taiwán. Todos estos países reclaman estos islotes. Además, China es la única potencia exportadora de armas importante que no ha suscrito ningún acuerdo multilateral que establezca criterios, incluido el respeto a los derechos humanos, para orientar las decisiones sobre licencias para la exportación de armas. Y esto se refleja en su cautela hacia el Tratado sobre el Comercio de Armas, a realizarse en julio de 2012. Las supuestas maniobras o planes de expansión de China en este momento, hay que estudiar muy bien la geografía del país. Y la geografía del país nos indica que no tienen demasiadas salidas, porque China, en definitiva, si uno la contempla bien, es como si fuera una isla, ¿no? Rodeada de zonas de amortiguación, que yo las he mencionado, pero además están otras regiones, como por ejemplo el caso de Manchuria, como el caso de las que mencioné, de Taiwán, de Xinjiang y del Tíbet, ¿no? Y la proyección actual está dada hacia Asia Central, en países como Kazajstán, con los cuales, por razones de intercambio a nivel, sobre todo, de petróleo, China está extremadamente interesado. Pero en este tema colisiona con los intereses geopolíticos que tiene Rusia en el mismo país, en la región, ¿no? Cada minuto muere una persona como consecuencia de la violencia armada. El mercado armamentístico mueve 640 millones de armas y 12.000 millones de balas al año. Hasta el momento, el gobierno chino no piensa detener su producción armamentística, ni el consumo de otros tipos de armamento. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.